Muy buenos días. Saludamos de manera especial a todas las personas que están conectadas a este espacio de conversación sectorial. Soy Jaime Alejandro Zapata Uribe, el gerente del Centro Nacional de Despacho en XM, y es para mí un gusto darles la bienvenida a este Live XM, en el que hablaremos sobre los proyectos y herramientas para apalancar el desarrollo y la transición energética en nuestro país. Desde XM, a través de espacios como este, buscamos aprovechar las herramientas digitales para sumar conocimientos y generar conversaciones sobre temas de alto impacto para el sector eléctrico colombiano. Los invito para que en el transcurso del evento nos compartan sus preguntas asociadas al tema que estaremos abordando, usando el chat de esta transmisión, y con nuestros panelistas les daremos respuesta en la parte final de este espacio. Actualmente vivimos en un contexto de transición energética, el cual nos presenta grandes retos y desafíos como sector para seguir garantizando la confiabilidad del sistema. En XM estamos convencidos de que la digitalización es una de las palancas habilitadoras para responder a los desafíos como compañía y como sector, permitiéndonos desarrollar capacidades y aportar a la transición energética. Es por eso que seguimos avanzando para fortalecer nuestra visión como operador del futuro, implementando diversas herramientas que nos permitan garantizar la correcta integración de fuentes de energía renovables no convencionales a nuestro sistema interconectado nacional. Y de esta manera aportar también para que todos los colombianos sigan contando con la mejor energía. Asimismo, somos conscientes de la importancia que tiene la investigación durante todo este proceso, desarrollando proyectos encaminados a anticiparnos al futuro, generando estrategias y modelos que nos permitan consolidar una visión como sector para avanzar y garantizar que el servicio de energía siga siendo seguro, confiable y de calidad para todos los colombianos. Quiero, para comenzar, presentar a nuestros invitados especiales, a nuestros panelistas. En primer lugar, saludar y agradecer al doctor Jorge Alonso Cano, asesor del viceministro de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, quien es además el coordinador de la implementación de la misión de bioeconomía y colíder de la implementación de la misión hacia un nuevo modelo productivo, competitivo y sostenible. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Muy bienvenido. También darle la bienvenida al doctor Germán Corredor. Germán es el actual presidente de la Asociación de Energías Renovables SER Colombia, y Germán cuenta con una amplia trayectoria en el sector, habiendo trabajado en la Unidad de Planeación Mineroenergética, en el Ministerio de Minas y Energía, en Asocodis, entre otras empresas y compañías del sector colombiano. Muchas gracias, Germán, también por acompañarnos y también muy bienvenido a este espacio. Gracias también a nuestro tercer panelista, el doctor Jairo Espinosa, quien es el director científico de Energética 2030. Jairo es docente de la Universidad Nacional y también es codirector del Laboratorio de Decisión y Control de Sistemas en Tiempo Real. Bienvenido, Jairo, y muchas gracias por el trabajo desempeñado en este tiempo en Energética 2030. Ellos son nuestros invitados especiales, y para comenzar a hablar con ellos, me gustaría inicialmente, Jorge, darte la palabra. Jorge, como les mencionaba, es el asesor del viceministro, y preguntarte desde el gobierno nacional cómo se busca garantizar que la investigación apalanque los procesos de transición en el sector energético. ¿Qué proyectos, Jorge, y qué políticas consideras que lo hacen posible? Yo diría que hay tres grandes grupos o tres grandes bloques que apalancan este elemento. Uno, no voy a entrar en detalle porque tenemos a Jairo, que nos puede hablar muy en la amplitud de todo lo que son los ecosistemas científicos, que recordemos tenemos Energética y Cénica, que son dos ecosistemas que ya llevan unos años trabajando, articulando los distintos actores del sistema en los temas relativos con transición energética. Hay un gran grupo. Un segundo elemento hablaría de las recomendaciones que tiene la misión de Sabios, que me apoyaré enseguida en unas diapositivas, en el foco hacia un nuevo modelo productivo sostenible, en el foco de energía. Tiene una serie de programas que impulsa cómo llevar todo el sector o orientar el sector en la investigación, la ciencia y la tecnología para fortalecer estos elementos. Y un tercer elemento que estamos desarrollando, hay todo un trabajo articulado ya con Ecopetrol y con el Ministerio de Minas y Energía, dentro del que estaremos incluyendo al FENOGE, de cómo orientar
proyectos de ciencia, tecnología, innovación e investigación hacia la resolución de este tipo de problemas. Permítame trato de pasar rápidamente a compartirles algunas diapositivas sobre lo que estamos haciendo en el tema de emisión de sabios. Permítame. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Muy bien, Jorge. Entonces, recordemos, pues transición energética, estamos trabajando en la transformación del modelo energético actual hacia un sistema que se caracterice tanto por el aprovechamiento creciente de energías renovables como el énfasis en la eficiencia energética y la coexistencia de instalaciones de gran tamaño de soluciones distribuidas de generación eléctrica, con los desafíos que plantea para la ciencia y la tecnología como alrededor de la seguridad energética, el acceso a la energía y la sostenibilidad. Como ya desde el plan estratégico del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se había planteado desde el año 2019 en ese plan decenal que se usaba desde los programas nacionales de ciencia y tecnología. Pero ya viene el elemento de lo que estamos trabajando desde Misión de Sabios, donde esta misión se enfocó en atacar un punto y es los problemas de competitividad, falta de diversificación que tenemos, el salir del esquema de que estamos trabajando muy desde la mano de commodities y cómo podamos ir trabajando y sofisticando las exportaciones y generando crecimiento económico para el país, y esto cómo se ata con el tema de la transición energética. Esta misión, que recordemos lo que fue en el 2019, que dejó una hoja de ruta para el país en ciencia, tecnología e innovación, y valga la aclaración, no para solo MinCiencias, para todo el país, una hoja de ruta de cómo a través de la inserción del conocimiento podemos generar el desarrollo que necesitamos. Esta misión en específico busca incorporar conocimiento a las actividades productivas en cadenas de valor integradas, sostenibles, rentables, creando nuevas industrias de base tecnológica y con una proyección exportadora, beneficiando a las comunidades tanto a nivel regional como local, y que contribuya en distintos frentes como es una transición energética más amigable con el medio ambiente, la diversificación de su aparato productivo, la generación de emprendimientos, así como también fortalecer grandes compañías dependiendo de los mercados y los consumidores, y fortaleciendo las asociaciones estratégicas, los clústeres, las cadenas de valor, redes de valor y sus desarrollos regionales y capacidades. Esta misión se planteó como una gran meta al 2030, apoyar que se duplique la producción de la industria manufacturera y las actividades científicas, profesionales y técnicas, así como un aumento de la participación de la industria digital hasta un 3% del Producto Interno Bruto, y también tiene una faceta hacia la parte de agro, que no entraré en detalles por razones obvias, y que busca hacerlo a través del aprovechamiento de las tecnologías convergentes de Industrias 4.0 para el suministro de productos y servicios de mayor complejidad, calidad y un impacto ambiental cada vez más reducido, con los consecuentes aumentos de productividad y diversificación de la economía. Esto lo estamos trayendo directamente de la propuesta que hizo Misión de Sabios en el 2019. Como objetivo de esta misión, entonces, se plantea modificar la estructura productiva del país hacia industrias y servicios con contenido tecnológico alto y proyección exportadora. Y noten, el primer objetivo está muy desde el punto de vista de las fuentes de conocimiento, de desarrollar, apoyando los temas de I+D+I, pero también el rol que tiene la adaptación y apropiación de tecnologías con todo lo que tendríamos que hacer desde el punto de vista de transferencia tecnológica para, uniendo generación y transferencia, generar soluciones. Pero un segundo gran objetivo es contribuir a la desaceleración e incluso reversión de los efectos negativos del cambio climático, y es un reto que tiene esta misión y que es lo que buscamos desarrollar con los programas y metas que se planteó. Un apoyo a la creación de economía circular con empresas que optimicen el uso y mayor aprovechamiento de residuos y mayor sostenibilidad ambiental, y un apoyo a la reactivación económica. Esto, lógicamente, está armonizado con todo un grupo de políticas que están en el Estado, dentro de las que yo destacaría todo lo que estamos haciendo en energía, con la integración de las energías renovables no convencionales, actualizados ahora con la Ley 2099, como todo el foco para desarrollar esta iniciativa. Esta misión, entonces, les comenté, trabaja sobre estos 4 focos especiales, pero nos estamos
concentrando en la primera fase en energía y en salud. Uno, energía, apoyando todo el esquema de transición energética, que miraremos más en detalle, y el tema de salud, pues coherente con el momento que nos ha tocado vivir los últimos 2 años alrededor de la pandemia. La misión propuso entonces, como unas grandes metas en el tema de energía, crear 5 empresas de base tecnológica en instrumentación, control y equipos para la transición energética con proyección exportadora, que se alinea con un programa de crear una industria de instrumentos, control y equipos para la transición energética. Una segunda meta se planteó en la creación de 5 empresas de biorefinerías con proyección exportadora, que se alinea con el programa de energía de apoyar la creación de una industria de biorefinerías con tal propósito. Y una tercera meta de apoyar la transferencia y adopción de tecnologías para 5 ciudades inteligentes y sostenibles, con el consiguiente programa en tal sentido. Miremos brevemente el programa, cada uno de los programas, cuáles son sus líneas básicas. El programa de creación de industrias de instrumentos y equipos de control y equipos para la transición energética planteó desde la misión 3 áreas. Uno, alrededor de paneles solares y aquellos elementos de almacenamiento de energía. Una segunda línea de trabajo alrededor de dispositivos y componentes para microredes con todo lo que ello implica. Y una tercera línea en equipos de procesos para la energía solar térmica, incluyendo temas de refrigeración. El segundo programa, alrededor de la parte de biorefinerías, plantea el desarrollo de prototipos y diseños de biorefinerías con 2 enfoques. Una biorefinería enfocada en la producción de portadores energéticos, y ahí engloba muchísimo con todo el trabajo que estamos realizando con el Ministerio de Minas y Energía y con Ecopetrol alrededor de los temas conexos con hidrógeno de bajas emisiones y captura de carbono, que enlaza con esos elementos, así como otro foco de biorefinerías enfocadas en la producción de productos químicos de alto valor agregado, lo que para muchos conocemos más como el tema de química verde. Esta misión lo hace con el foco de avanzar en la construcción, diseño y exportación de plantas modulares de pequeña escala que puedan utilizarse en manejos de biomasa en distintos elementos, pero también se conecta con lo que estamos manejando desde la misión de bioeconomía, donde es el enfoque de cómo a partir de la biomasa se puedan generar alternativas energéticas de distinto orden, incluyendo hasta el tema de hidrógeno de bajas emisiones. Y el tercer programa que planteó la misión está en el apoyo a la transferencia y adopción de tecnologías para ciudades inteligentes y sostenibles, donde propone el establecimiento de 2 laboratorios para la transferencia y adopción de nuevas tecnologías energéticas, siendo una de ellas un laboratorio de computación avanzada para la simulación de sistemas energéticos, arquitecturas transaccionales y modelos de regulación, y un segundo laboratorio de apoyo al desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles, trabajando sobre modelos de eficiencia energética y transporte híbrido y eléctrico. Ahí es esencialmente lo que plantea Misión de Sabios, lo que venimos haciendo con Ecopetrol, que prácticamente arrancó también desde junio del año pasado. Arrancamos con la propuesta de un convenio marco con 3 elementos, siendo uno de ellos transición energética. Ahí ya desarrollamos, estamos finiquitando precisamente hoy, debe estarse firmando el convenio específico para empezar unas líneas de trabajo alrededor de hidrógeno de bajas emisiones, un primer trabajo hacia evaluar modelos desde la parte de fuentes de biomasa, energías alternativas, procesos, marco regulatorio, y poder comparar fuentes alternas con el proceso, si cabe la expresión, convencional de electrólisis de agua para la generación de hidrógeno verde, y mirar esas fuentes de la parte de biomasa vía de pronto otros procesos intermedios, cómo se pueden convertir en fuentes de hidrógeno de bajas emisiones. Y un segundo trabajo, un segundo elemento en evaluar, desarrollar metodologías para la medición de captura de carbono en distintos sistemas agroforestales, en distintas ubicaciones, para mirar ese elemento como también aporta a la reducción de concentración de carbono en el elemento, como un primer elemento de lo que ya será la línea de trabajo que estaremos desarrollando en el marco de esta alianza con el Ministerio de Minas y Energía
y con Ecopetrol. Serían los 3 grandes bloques que venimos trabajando desde ese punto de vista. No sé. Muy interesante, Jorge, definitivamente muy interesante que nos compartes este panorama y este programa de proyectos que se vienen interesando. Muchas gracias, muchas gracias. Precisamente, Jorge, yo creo que uno de los proyectos que busca aportar a este objetivo es Energética 2030, y lo mencionabas al inicio. Obviamente, Energética 2030 es un ecosistema científico que integra diferentes empresas y universidades para ejecutar un programa de I+D+I, y es financiado por Colciencias en el marco pues, de Colombia Científica. Y responde al foco estratégico de energía sostenible y que busca definir estrategias de transformación del sector energético colombiano al año 2030. Este programa está conformado por 11 proyectos en los que se involucran cerca de 300 investigadores e investigadoras a nivel nacional e internacional. Me parece muy destacable, y por eso, para hablar un poco más acerca de este proyecto, quisiera invitar al profesor Jairo Espinosa para que nos cuente, Jairo, ¿qué es Energética 2030? ¿Cuál es el alcance de este programa y cómo le aporta Energética 2030 a esa visión de futuro del sector energético colombiano, teniendo en cuenta esa articulación universidad, empresa y Estado? Adelante, Jairo. Jaime, muchas gracias. Bueno, yo quiero, pues, tú has dado una buena síntesis, y yo voy a extender un poquito algunas de las cosas que tú has mencionado. Sí, voy a compartir aquí rápidamente una presentación. Listo, ahí estamos, ¿cierto? Entonces, pues contarles un poco qué es Energética 2030. Como lo decía Jaime, pues somos un ecosistema científico que se formó gracias a la convocatoria 778 que hizo Colciencias en el año 2017. Sí, en su momento fuimos evaluados como el mejor ecosistema, o la mejor propuesta, llamémosla así, para hacer. Y terminamos armando un equipo que en su momento pues inició con 4 universidades acreditadas, 4 universidades no acreditadas en las regiones, 4 empresas en realidad, porque pues si bien suscriben la alianza ISA, XM e Internexa, pues también participa allí Conbel como empresa del sector de la construcción, y 2 instituciones internacionales que incluyen el Instituto Jülich de investigación en Alemania, instituciones en Bélgica, en Holanda, en Estados Unidos, en Canadá, en Dinamarca, y en España y en Suiza. ¿Sí? De esa manera, pues hemos logrado poner un equipo bastante interesante. Como tú lo has dicho, pues la tarea que nos hemos planteado es desarrollar la estrategia de transformación del sector energético, teniendo en cuenta confiabilidad y sostenibilidad social, económica y ambiental hacia el año 2030. Tenemos un equipo humano que yo creo que esto es tal vez lo más valioso que hemos logrado, es encadenar, ¿cierto? Tener unos cerca de 300 investigadores trabajando juntos, tener las empresas, tener investigadores en las empresas, que yo creo que es algo que también es muy importante, tener una gran cantidad de talento trabajando alrededor de estos problemas, y de alguna manera el plantearse grandes retos nos ha permitido plantear grandes interacciones entre nuestros equipos. ¿Por qué necesitamos una estrategia diferente hacia el 2030? Creo que pues sabemos los elementos relacionados con cambio climático, tenemos todavía una población creciente, hacia el 2030 vamos a estarnos acercando a los 8 billones de personas en el planeta. Seguimos teniendo, digamos, una dependencia altísima de los hidrocarburos, con las consecuencias que sabemos tiene para el cambio climático. Hemos reducido, digamos, en el consumo per cápita el uso de los biocombustibles. Jorge ya hablaba, pues, nuevamente de la importancia de las biorefinerías, y los biocombustibles, pues, es uno de los elementos que aparecen aquí como que deben tener o crecer, digamos, en esta partición. Esto es lo que hemos visto históricamente, pues lo que más ha crecido ha sido pues el petróleo, el uso del petróleo y del carbón como fuentes y gas natural pues desde principios de siglo. Para darnos una idea y un contexto, normalmente, ¿y por qué dependemos de los combustibles fósiles? Pues miremos alrededor de los 1800, una persona consumía cerca del equivalente a 4 kilogramos de madera.
Hoy en día consumimos cerca de 16 kilogramos de madera diarios, o sea, ese es el consumo per cápita de energía en el mundo. Por supuesto que no podemos almacenar esta energía, de esos 16 kilogramos serían inmanejables del espacio de una casa, por eso utilizamos combustibles fósiles, porque tiene un poder energético mucho más grande, o sea, no es un capricho, es una necesidad real que hemos ido creando. Y en la realidad es que somos pues un mayor número de personas, hoy consumimos 28 veces más energía que hace 200 años, y pues eso es lo que genera esas situaciones que estamos viendo alrededor del cambio climático. El share de energía, seguimos diciendo, pues es bastante grande, esa dependencia de los combustibles fósiles. El combustible fósil finalmente es biomasa, ¿cierto? Pero biomasa almacenada durante muchísimos miles de años. Entonces, en ese sentido, pues no podemos gastárnosla toda de uno porque ya sabemos cuáles son las consecuencias que estamos viviendo. Entonces, en ese cambio hacia esas nuevas fuentes, pues nos movemos de este tipo de fuentes a fuentes que son las fuentes de energía no convencionales, lo eólico, lo solar, lo mareomotriz, los biocombustibles, lo fotovoltaico, son fuentes que hoy en día comenzamos a usar con algunos inconvenientes que tenemos. Planteamos nuevos usos para la energía, para dejar esos combustibles fósiles atrás y comenzar a utilizar mucho más la electricidad como vector. Y comienzan a aparecer pues también nuevas formas de transporte y almacenamiento de la energía. Pasamos del modelo centralizado en el cual teníamos energía que se producía en un solo lugar, ¿cierto? Teníamos y lo llevábamos a los distintos lugares, teníamos aquí la generación, un proceso de transmisión y un proceso de consumo. Esto pues aplicaba no solo a la energía eléctrica, sino también aplicaba pues también a los usos de los combustibles, ¿cierto? A comenzar a tener sistemas descentralizados en los cuales hay producción distribuida, ¿sí? En estos distintos lugares, y comenzamos a tener la posibilidad incluso de que si tenemos alguna dificultad, alguna pérdida de un sistema, pues el sistema se vuelve más resiliente porque tiene una capacidad de generación distribuida. Eso lleva pues a nuevas formas de mercado, operación, consumo. Hablamos entonces del concepto de descentralización. En esa descentralización ya no se vuelve un consumidor, sino que se vuelve un prosumidor, y comienzan a aparecer pues nuevas formas de transar, de negociar la energía, y tiene que aparecer pues un nuevo marco regulatorio. Nosotros pues hemos planteado, por ejemplo, algunas utopías. Si nosotros, como para darnos una idea, porque mucha gente piensa que la transición es fácil, ¿cierto? Dice, pongamos paneles en todas partes, ¿cierto? Entonces, pues, si nos fuéramos a la utopía de la energía que necesitamos hoy en día, o esto es un cálculo de 2018, pues necesitaríamos 3 millones de paneles para Colombia, y tendríamos que cubrir la superficie del departamento de Risaralda para producir toda la energía que el país necesitara, ¿cierto? Si estuviéramos hablando de lo que vamos a necesitar a 2050, pues necesitaríamos cerca a la superficie que tiene el departamento de Sucre. Esto teniendo en cuenta pues que cuando hablamos de fotovoltaico estamos hablando de un tema en el cual solo tendríamos energía eléctrica durante el día, ¿cierto? Y no tenemos posibilidad de transportarla todavía ni de almacenarla. Eso pues genera otros temas. Para darnos una idea de lo que sería la cobertura, pues si hiciéramos una gran transformación urbana, únicamente podríamos ocupar el 20% de los tejados urbanos, y el 80% serían espacios que tendríamos que ocupar en otros lugares. Eso nos trae algunos inconvenientes. Solo tenemos energía durante las horas de luz. Cuando tendríamos energía durante las horas de luz, entonces vamos a tener un fenómeno, y es que cuando llega al final de la tarde, ¿cierto? Vamos a tener la necesidad de generar una gran cantidad de energía. Esto es lo que se llama la llamada curva del pato, en la cual pues la demanda de energía crece hacia el final del día y crece abruptamente. Entonces, generalmente lo que necesitaríamos es poder llevar la energía que se produce en las horas del día a las horas de la noche para poder. Entonces, surge la necesidad del almacenamiento y transporte como uno de los grandes paradigmas de esta transición. En esto, digamos que es muy importante entrar como país a manejar una transformación, ya que la cantidad de tecnologías que tenemos son diversas para diversas condiciones. Hay unas que están orientadas a la confiabilidad. En eso, pues, digamos, las baterías tienen mucho que decir. Hay otras que están orientadas, digamos, a un mediano plazo,
En eso pues hay otro tipo de tecnologías, también hay baterías involucradas en eso, y hay unas que tienen que ver con el almacenamiento a más largo plazo y en capacidades más grandes, en las cuales tenemos que pensar en lo que se llama el bombeo aguas arriba o el almacenamiento en aire comprimido, temas que, por ejemplo, no hemos comenzado a explorar como país y que son fundamentales en un tema que Jaime Alejandro conoce muy bien, que es el tema de la confiabilidad. Aparece el hidrógeno como elemento de posible vector, se habla de vector en la posibilidad de llevar energía de un lugar a otro. Digamos que hoy en día los procesos de hidrógeno necesitan desarrollos tecnológicos importantes. Hay procesos que son bastante eficientes, son los más baratos, pero también son los que tienen más impacto en CO2. Eso implica que hay que desarrollar muchísima tecnología en términos de captura para bajar el precio de la captura del hidrógeno. Y los otros son los métodos de electrolización, que son, digamos, los métodos en los cuales generalmente se aprovechan los excedentes, llamemos. Entonces aquí hay que mirar, pues hay unas realidades económicas que también hay que observar. ¿Cómo vemos pues ese proceso? Esto es pues un mapa de lo que sería movernos de 2016 a 2050, un crecimiento bastante grande de los renovables, pero también hay que ver algo que es muy importante y es que el consumo energético también crece. La tendencia es a duplicar el consumo energético a 2050 y eso implica también un reto, porque hay que duplicar ese consumo energético porque está relacionado con temas de bienestar y desarrollo de las sociedades. Entonces, en ese sentido, eso es parte de las expectativas. Entonces, si bien uno ve una disminución en la participación de los combustibles fósiles, en la participación total, en realidad no aparece una reducción neta del uso de esos combustibles fósiles, sino digamos que el incremento lo asumen otras formas de energía en la cual pues está esas formas de energía renovables no convencionales. La pregunta que se hace uno desde este punto de vista es si esto es viable. La transición económica pues es un tema más, un problema financiero que un problema económico. Ya hay tecnologías que están ahí, el problema es en qué plazos y en qué ventanas se financia ese tipo de cosas. Nosotros nos hemos planteado varios retos, cómo mejorar la eficiencia de estos combustibles, cómo sustituir esos combustibles, cómo aumentar eficiencias, cómo operar y coordinar sistemas que tienen estas fuentes convencionales, no convencionales de energía renovable, que generan, digamos, unos retos en la operación del sistema, cómo elegir la matriz de generación para zonas no interconectadas y sobre todo cómo resolver elementos sociales para que tener esta adopción. Y no menos importantes, cuáles son las características desde el punto de vista de legislación que garantizan, digamos, esa transición de manera que sea sostenible. Nosotros pues hemos logrado algunos elementos, o los aportes que vamos teniendo pues son bastante interesantes. Las características, por ejemplo, del consumo o la caracterización del consumo y del mercado y la proyección que se tiene al futuro. Ese es uno de los aportes interesantes que hemos logrado en nuestro estudio. Estamos desarrollando formas nuevas de construcción sostenible, de manera que se pueda garantizar que las construcciones requieren menos energía y que frente a la tendencia que tenemos en temas de cambio climático, pues vamos a tener que utilizar menos energía en términos de climatización. En términos de movilidad, nos hemos enfocado en temas de hibridación de vehículos como motocicletas y también en el tema fluvial. Ha sido bastante interesante. Estamos desarrollando unos prototipos, se han desarrollado prototipos de hibridación para motos y embarcaciones para comunicación fluvial con estudios desde el punto de vista social en la zona de Magangué. Parte de lo que mencionaba Jorge ahora es el tema de las biorefinerías. En las biorefinerías hay un tema bastante desarrollado en el uso y el encadenamiento que deben tener los productos de una biorefinería, la caracterización de las biomasas, el uso de los residuos de actividades de agricultura como fuente para producción de esos elementos y qué tipo de refinación se tiene que dar en ese proceso. También pues el aumento de la eficiencia de paneles y el desarrollo de turbinas para bajas velocidades. El tema de escenarios futuros y mercados, pues se han planteado unos escenarios en los cuales hay unos ejes importantes en términos de la política, si la política pública es favorable o no a la transición, en términos de las tendencias que se dan en el precio de los combustibles fósiles.
y también, digamos, en cuál debe ser las nuevas estructuras de mercado. Parte de nuestros aportes ya se han visto en elementos que ha utilizado la CREC, en elementos que se vieron en la 2099, entonces ahí están. Y no menos importante, tienen que ver los elementos que tienen que ver con la operación del sistema, y aquí pues hemos desarrollado tecnología que permite la coordinación de toda esa generación distribuida, y también tecnología que permite simulación y cosimulación. Aquí tenemos un laboratorio de cosimulación que justamente lo que hace es esa tarea de simular el sistema interconectado, simular transacciones, e incluso pues tiene capacidades que estamos desarrollando con algunos de los institutos que estamos en Alemania, en el cual establecemos simulaciones a través del Atlántico, y también con el laboratorio que hemos desarrollado junto a XM en sus instalaciones. Por último, y no menos importante, pues es cuál es la apropiación que pueden hacer las comunidades para cerrar estas brechas, para lograr una mayor equidad social, y cómo esta democratización de la energía se ve reflejada en el bienestar de nuestras comunidades. Jaime, con eso quiero, pues, muy rápidamente terminar de contar lo que ha sido, pues, prácticamente 4 años de actividades de muchas personas que, por supuesto, el tiempo pues, no le hace justicia, pero te agradezco mucho el espacio que nos has dado. Nos muestras de una manera clara también todo lo que viene aportando Energética 2030 y unos retos muy interesantes que definitivamente desde el proyecto le aportan a ese mapa de ruta que como sector, Jairo, creo debemos todos continuar para tener una incorporación de todas estas nuevas tecnologías y todas estas nuevas tendencias en nuestro sistema, y que definitivamente sean de un valor muy importante para todos los usuarios. Yo creo que también desde las empresas hemos venido aportando a esta alianza para que juntos, obviamente esto tiene que ser entre todos, podamos seguir sumando energías por ese futuro de nuestro sector. Esto definitivamente es un compromiso que hemos adquirido y nos motiva a trabajar e investigar todos los días, de manera que podamos seguir garantizándole al país la energía que necesita para avanzar en su desarrollo. Definitivamente desde XM, nosotros como operadores del sistema y como administradores del mercado de energía, ha sido un gusto, Jairo, poder aportar a la construcción de escenarios, al desarrollo del centro gestor, avances en temas del mercado y todo el fortalecimiento institucional. Somos conscientes que trabajando juntos aportamos a la construcción de un sector energético sostenible, fuerte y preparado para asumir todos estos retos que mencionas y todos esos otros retos que ni siquiera hoy nos imaginamos que debemos afrontar con la incorporación de todas estas nuevas fuentes renovables. La transición de factores que hacen parte de esta cadena, de la cadena de suministro, la cadena de operación, de toda la cadena que garantiza la confiabilidad, como Jairo lo mencionaba. La implementación de herramientas digitales y conocimiento serán clave para seguir aportando desde las empresas a este compromiso. Por todo esto, me gustaría preguntarle a Germán Corredor, ¿cómo es, Germán, que están aportando cerca de los 80 asociados que hoy tiene SER Colombia en pro del fortalecimiento de la matriz energética del país con miras a ese proceso de transición energética? Adelante, Germán. Muchísimas gracias, Jaime, por la invitación. En primer lugar, a contarles un poquito qué hacemos nosotros en SER Colombia por este proceso que tanto nos interesa, que es la transformación energética, la transición hacia una nueva matriz mucho más limpia en el futuro. Es importante señalar, y a partir de las exposiciones de mis colegas, que han sido muy interesantes desde la perspectiva del gobierno, desde la perspectiva de energética, pues que vienen trabajando ya en cosas más concretas, decir que la transformación no es solo, o sea, que se ha planteado en el sector energético, es un poco la instalación de plantas de energías renovables no convencionales, y dentro de ellas básicamente la energía solar, la energía eólica, que son las más económicas hoy en día, pero también está la biomasa, la geotermia, las energías de los mares, etc. Pero esto no es solo, no es solo eso, o sea, este ejercicio y este proceso tiene que servir para que el país logre un mayor desarrollo económico,
tengamos mayor acceso al conocimiento, desarrollemos industria propia, capacidades propias, tecnologías propias. Y en ese sentido, lo que menciona la energética me parece muy interesante, y lo que se menciona de la misión de Sabios también, es decir, ahí hay unas propuestas concretas para que el país entre no solo a instalar plantas de generación, sino a desarrollar industria y tecnologías propias, conocimiento. Eso es fundamental, porque yo creo que de lo contrario, todo este proceso podría, desperdiciaríamos una oportunidad enorme de tener impactos reales en la economía y en el desarrollo del país. En ese sentido, yo creo que hago un llamado pues a que todos estos avances se hagan más visibles para la industria. Nosotros estamos, yo represento, digamos, a unas 80 empresas, efectivamente, que están en la industria, en el sector real de la economía, y el conocimiento de todo lo que ustedes hacen y plantean a veces no nos llega. Y entonces el puente que hay entre ese sector real y el sector académico y público que está promoviendo cosas a veces no es tan fluido. Es muy importante esa conexión, o sea que este diálogo me parece de la mayor importancia. Yo voy a hacer una presentación muy breve sobre más o menos qué estamos haciendo en el gremio sobre estos temas. Entonces, vamos a compartir. Bueno, digamos como dos aspectos. Uno es el aporte de nuestros asociados y el gremio para el fortalecimiento de la matriz, y otra, las acciones entre los afiliados y empresas para promocionar la transformación digital. Obviamente, el principal aporte de nuestros asociados es empujar y promover todo el desarrollo de las fuentes de energías renovables no convencionales. Nosotros hoy en día tenemos más de 80 asociados. Aquí hay una lista de empresas que son miembros de SER, que realizan actividades de financiamiento, de desarrollo de proyectos, de ingeniería, de fabricación, de equipos, de transporte y logística, de construcción, comercialización y de operación y mantenimiento, y ya inversión en proyectos. O sea que tenemos toda la cadena, digamos, de actividades propias de las energías renovables no convencionales, y por lo tanto pues una gama de acciones que cada empresa desarrolla. En el contexto, digamos, nosotros creemos que las energías renovables no convencionales tienen una vocación de complementariedad frente a las energías convencionales o las fuentes convencionales que ha usado el país. Colombia tiene una matriz afortunadamente limpia de energía, en donde la mayor parte es hidroelectricidad y el resto son térmicas, básicamente a gas, a carbón y algo de líquidos. Obviamente, en las energías renovables, como bien lo planteaba en la anterior exposición, pues no pueden entrar a sustituir lo que tenemos de manera inmediata, ni siquiera en un futuro próximo, salvo se mejoren mucho las tecnologías. ¿Por qué? Por su carácter, digamos, de fuentes variables. En el caso de la energía solar, para poder tener energía todo el día, pues necesitaríamos almacenamiento. El almacenamiento todavía es costoso. En el caso de la eólica, pues es una energía bastante variable y se necesitan reservas y procesos digamos, de backup que nos permitan garantizar que la energía es de calidad. Esto, así funcionan los sistemas eléctricos, y para evitar o para que este tema de la curva del pato, en el caso de fuentes solares, no afecte la calidad del servicio, pues tenemos que tener reservas suficientes, y eso ya lo sabemos, y por lo tanto consideramos que estas energías son complementarias a las convencionales. Adicionalmente, en el caso colombiano, esta complementariedad se ve favorecida por el hecho de que la energía solar y eólica especialmente tienen un mejor comportamiento precisamente en épocas de sequía. Es decir, cuando tenemos fenómenos del Niño o periodos muy secos,
hay mejor radiación solar y hay mejores vientos. Eso se ha estudiado y eso es una bendición, digamos, en el sentido de que se complementan muy bien. Ahora, en una línea de tiempo, digamos, en el tema de proyectos de gran escala, uno esperaría que estamos en la época empezamos con las PCHs, que ya existe una capacidad interesante en el país, y estamos en el periodo de empezar a instalar solar fotovoltaica y eólica. Digo empezar a instalar porque los grandes proyectos, los proyectos a gran escala, apenas están en proceso de construcción, todavía no están funcionando. Esperamos que hacia el finales del 22 o comienzos del 23 empiecen a entrar estos proyectos que se adjudicaron en las subastas. Seguirá, obviamente, el desarrollo del almacenamiento, que esperamos que con la reducción de costos, mejoras de tecnologías, pueda irrumpir ya como un prestador de servicios adicionales y complementarios en el sistema. El hidrógeno verde, del cual ya hicimos una hoja de ruta, pero todavía nos falta un camino importante para llegar a la producción de verdad de este tema. Los proyectos de geotermia están en un nivel muy preliminar de prefactibilidad. Esperamos que algunas empresas que ya han estudiado este tema desde hace bastante tiempo se entusiasmen y lleguen hasta el final. Y también la eólica marina, que es otra fuente que Colombia tiene el recurso, especialmente en la zona atlántica. Esperamos también que con disminución de costos entre a competir con las otras fuentes. O sea que nuestra ruta de tecnologías hacia el futuro está dada por estas que menciono, las más importantes. En términos de recursos energéticos distribuidos a pequeña escala, pues estamos en proceso también. No tenemos todavía un gran desarrollo. Sí hay una cantidad interesante de proyectos pequeños que se han hecho en el país con la ley, la ley 1715 y ahora la 2099. Eso impulsa el desarrollo de proyectos, pero todavía es una cantidad marginal. Esperamos que con la infraestructura AMI, que está en proceso de definir cómo se va a remunerar, pues efectivamente lleguemos al 2030 con medidores inteligentes en un mayor número de usuarios que permitan la adopción y la utilización de estas tecnologías de autogeneración, la movilidad eléctrica y la respuesta de la demanda, y en zonas no interconectadas las microredes. O sea, todos estos elementos serán los que estamos desarrollando de pronto en el caso de los recursos distribuidos en un tiempo más pequeño. Creemos que al 2023, 2024, estos tipos de tecnologías ya estén andando en el país. Suerte que el panorama de desarrollo tecnológico es en energías renovables y obviamente el aporte de nuestros asociados en esto pues lo constituye el haber participado en la subasta, en los mecanismos de subasta, tanto las que se hicieron en el 2019 de cargo por confiabilidad como la de contratación de largo plazo, en la subasta o en la convocatoria de almacenamiento de la UME en baterías que se hizo este año y que fue adjudicada a uno de nuestros afiliados, en la nueva subasta de la tercera que se ha hecho, pues porque en el 2019, como ustedes recuerdan, hubo dos, una no se adjudicó. En esta tercera del 2021, pues también a nuestros asociados tuvieron una participación muy importante en la adjudicación de los proyectos, y adicionalmente muchas de nuestras empresas vienen y ya han logrado contratos de energía directamente bilaterales, lo que se denomina PPAs, contratos a largo plazo, a 10, 15 años, que les permiten financiar sus proyectos. Estos son contratos que se hacen por fuera de las subastas y que se hacen de manera directa con comercializadores. Se han hecho ya varios que han permitido incluso que proyectos ya entren en operación. Ahora, en materia de desarrollo tecnológico, pues nuestras empresas siguen trabajando, tenemos subsidiarias de grandes compañías que están trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías, en mejoras en eficiencia, etcétera. Pero a nivel local, empresas locales, tenemos empresas de ingeniería, empresas ambientales, de asesoría legal, que yo creo que también han logrado un avance importante en sus formas de abordar el problema, en el conocimiento del sector, de la regulación, de la tecnología, que es clave también para la entrada
de nuevos agentes a este sector. Y por supuesto se han desarrollado proyectos y se han contribuido con estas nuevas tecnologías. En el fortalecimiento de la matriz energética, pues obviamente además de lo anterior, que es clave como industria, pues porque esto está concebido como una serie de políticas públicas, de incentivos, de mecanismos que favorecen la inversión, pero en realidad está concebido para que esta inversión se haga por parte del sector privado. Entonces, es estas empresas las que vienen trabajando en realmente hacer esa transformación, ¿no? Y nosotros como gremios, pues estamos ahí apoyando este tema, haciendo aportes a la regulación, propuestas, comentarios a las resoluciones, capacitación, no solo a nuestros asociados, sino por ejemplo, a nuestros asociados que vienen de afuera en los temas regulatorios, pero también a las entidades del sector, al sector ambiental, por ejemplo, a las corporaciones, les hacemos capacitación para que entiendan cómo funcionan estas tecnologías. El tema de las hojas de ruta hemos sido bastante activos. Obviamente mantenemos un diálogo permanente con las entidades del sector y con los otros gremios. Participamos en mesas de trabajo que ha convocado el gobierno en diferentes aspectos y obviamente también internamente hacemos estudios, hemos hecho varios estudios de consultoría de los cuales han salido propuestas interesantes en materias ambientales, en materias operativas, digamos, y tecnológicas pues que estamos discutiendo con los reguladores para mejorar, digamos, toda la normativa que atañe a este sector. De suerte que ahí hay un trabajo continuo, permanente, de aporte al fortalecimiento de la matriz. En términos de acciones de algunos afiliados, bueno, digamos que en realidad todos estos proyectos que se están haciendo utilizando tecnologías de punta en términos de comunicaciones, en términos de control. Todas estas plantas, así sean pequeñas, tienen mecanismos, tienen sistemas de SCADA para control de la generación, control de todas las variables, etcétera. Suerte que en esto están utilizando tecnologías de punta para el manejo y de la operación de sus sistemas. En el caso de las eólicas, igualmente, las eólicas tienen obviamente desempeños particulares dado el tipo de recurso que manejan. Y obviamente también en estas empresas que están, digamos, en proceso de construcción de los proyectos, la tecnología que están asumiendo y que están incorporando en los proyectos en términos de control, de supervisión, etcétera, es, digamos, de última generación. Aquí hay un ejemplo de aplicación de las energías renovables. Aquí un proyecto de Enel, que es uno de nuestros asociados, cómo maneja el control en Chile, monitoreo de gestión de 4.700 megavatios en ese caso, pero en Colombia también tiene su esquema de control con toda la tecnología y automatización del proceso operativo, ¿no? Entre los afiliados y el gremio, pues tenemos una cantidad de acciones que no voy a detallar, pero que han sido claves para efectos de lo que está planteando el gobierno, por ejemplo, en recursos energéticos distribuidos. Hemos venido trabajando de la mano del ministerio dándole insumos para definir una política en este sentido. En el tema de la conexión de proyectos fuimos muy proactivos para la nueva procedimiento de conectar los proyectos que van a permitir, pues y eso esperamos, que no se acaparen puntos de conexión, que el proceso sea más rápido, que quien haga la solicitud y obtenga el concepto de conexión sea quien va a hacer un proyecto, efectivamente, que no lo guarde ese punto, sino que efectivamente sea para desarrollar proyectos. Todo esto, pues hemos aportado, y yo creo que ha sido un aporte muy interesante en la modernización del sistema y digamos, en las estructuras regulatorias que se requieren para que esto funcione. Y antes de terminar, decirles que lo que viene en la agenda regulatoria también es fundamental para las renovables y para la transformación, ¿no?
el ajuste al mercado por el mercado vinculante, el mercado intradiario que ha planteado la CREG, todo el tema de servicios auxiliares, pues para nosotros es fundamental, porque todo esto tiene que desarrollarse con tecnologías de último, digamos, top, para que funcione adecuadamente. No nos cabe duda de que el operador del mercado, que es XM, lo hace muy bien y está al tanto de todos estos temas, pero nosotros como empresas privadas pues ponemos a disposición también plataformas que permitan que nuestro sector sea cada vez más moderno y entremos digamos, en condiciones de eficiencia y de calidad del servicio mucho mayores. Es un reto, indudablemente, la penetración de las energías renovables. No las teníamos es más, aún hoy todavía es muy pequeño, pero estamos en un proceso de cambio acelerado que en 2 o 3 años va a cambiar sustancialmente nuestra matriz eléctrica. Suerte que eso era lo que quería contarles desde Ser Colombia, qué estamos haciendo. Muchas gracias. No, Germán, muchas gracias a ti por tan excelente presentación también. De verdad que definitivamente es un reto para todos, compartimos ese mensaje, Germán, y definitivamente lo tenemos que hacer entre todos. Creo que, como bien lo mencionas, entre todos tenemos que aportar para que esa transición y para que esta incorporación de todas estas nuevas tecnologías sea exitosa y confiable, y que el usuario, que en últimas es nuestra razón de ser, que lo vamos a tener allí en el centro, digamos, que pueda disponer de toda la cantidad de información que va a necesitar ahorita con todas estas nuevas tendencias para tomar decisiones inteligentes en tiempo real. Creo que muy al lugar, muchas gracias. Creo que también nos dan ustedes tres una mirada muy importante, cada uno desde su punto de vista, desde el rol que desempeñan en este momento, una mirada muy relevante de cómo estamos asumiendo esa transición energética en nuestro país, y donde definitivamente todos mencionan sus aportes al mapa de ruta que tenemos que seguir construyendo, de manera que también me parece importante resaltar lo que hemos ganado en Colombia al aprender de otros países que hayan incorporado en sus matrices de generación este tipo de fuentes. Creo que eso ha sido muy benéfico en la medida que nos minimiza riesgos en la operación del sistema misma, pero también minimiza costos y una cantidad de detalles técnicos que pueden ayudar a hacer que esto fluya de una manera más efectiva. Nos quedan pues 9 minutos para finalizar este live XM. Yo quisiera una pregunta muy rápida para cada uno, mientras si de pronto tenemos tiempo de recibir alguna pregunta de los asistentes. Jorge, desde tu mirada, desde la mirada del Gobierno Nacional, ¿cuál consideras que es el principal aporte que ha realizado Energética 2030 con toda esta explicación que nos daba Jairo y lo que hemos venido conversando también acá con Germán, a ese ecosistema de investigación, desarrollo e innovación del país? Pues me pones un reto grande, porque decir una única contribución es de todo lo que ha trabajado. Creo que es difícil poder escoger entre todo lo que ha hecho, pero creo que uno de los elementos principales es todo el aporte que ha hecho a la política pública para poder ver cómo nos vamos ajustando en todo este elemento que combina elementos técnicos que elementos de política pública para poder ir armonizando el sistema a cómo avanzamos en esto. Yo destacaría que lo otro que hace muy importante el modelo de ecosistema y lo que hace Energética es ese proceso de integración y articulación de los distintos actores, porque es que ahí ya empezamos a que se concatenan los trabajos de las distintas, de todo lo multisectorial y transdisciplinar que requiere esto para realmente poder llegar a soluciones mucho más holísticas, a soluciones mucho más integrales que permitan hacer eso. Creo que el modelo de ecosistemas, con lo que, por ejemplo, ha hecho Energética, permite que superemos esquemas que tuvimos de desconexión de resultados. Antes de pronto nos enfocábamos, vamos a financiar este proyecto, y terminamos teniendo 3 resultados de proyectos, pero que muchas veces perdíamos la conexión entre ellos y hacía unas inversiones en ciencia, tecnología e innovación muy subóptimas. Creo que el proceso que podemos estar haciendo con Energética nos permite tener un efecto sinergístico mucho más impactante de la ciencia y la tecnología, porque a la vez que se va generando conocimiento, lo vamos articulando, integrando, acercándonos a soluciones. Muy claro, Jorge, muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias por esa respuesta. Un elemento, y les felicito en la forma como ustedes organizaron, porque creo que están ustedes evidenciando cómo a través del trabajo de la Universidad Empresa Estado podemos ir generando cosas. Hoy estamos aquí hablando
un representante del Estado, un representante de la academia, un representante de las empresas, y cómo entre los tres vamos articulándonos, organizando para poder buscar soluciones a este tipo de circunstancias y de problemáticas. Definitivamente, Jorge, y gracias. Definitivamente creo que me abres pie para hacerle una pregunta en ese sentido a Jairo, ¿sí? Porque bien lo dices. Y yo quisiera, Jairo, de pronto que le contaras rápidamente a todos los asistentes cómo ha sido esa experiencia de coordinar academia y sector privado en todo este proyecto y cuáles fueron esos resultados más importantes para venir apoyando esta transición energética del país. Sí, Jaime, yo creo que esa fue, entre comillas, la pregunta del millón en el asunto, ¿cierto? Yo creo que tradicionalmente en lo que teníamos en los sistemas digamos, de convocatoria de recursos que se planteaban desde el gobierno, siempre nos llevaba a competir entre lo que debíamos ser aliados, ¿cierto? Entonces, generalmente planteábamos microproyectos, ¿cierto? Y yo creo que aquí el secreto de haber logrado un nivel de cohesión fue plantearse un problema que fuera más grande que cualquiera de las partes que participaban. Cuando nos planteamos el problema de la transición energética, ¿sí? Que tal vez en 2017 no era un tema que lo discutiera todo el mundo, ¿cierto? Hoy en día todo el mundo lo discute, pero en ese momento la discusión era muy inconexa, ¿cierto? Nosotros pusimos todo en un solo elemento, planteamos el problema como un problema que era transdisciplinar, como un problema que era multisectorial. Y fíjate que inmediatamente se planteó que todos teníamos que comenzar a soñar, ¿sí? Y soñar fue la clave. O sea, todos teníamos que comenzar a soñar un mejor futuro. Y entonces desde las empresas dejó de ser el problema inmediato para comenzar a plantearse quiénes vamos a ser en 5, en 10 años. Desde las universidades también dejó de ser, ¿qué es lo que voy a hacer al año siguiente en investigación para decir, venga, ¿cómo vamos a resolver ese problema que es un problema de la humanidad, un problema del país, ¿cierto? Y desde el punto de vista de gobierno también se plantearon otras preguntas, porque dentro del diálogo comenzó a ser un diálogo multisectorial. Lo hemos visto cuando nos sentamos con los ministerios. Tradicionalmente nos decían, no, eso es del Ministerio de Ciencias porque lo está financiando o del Ministerio de Minas y Energía porque es un problema de energía. Y nosotros comenzamos a decir, venga, un momento, este es un problema de transporte, es un problema de vivienda, es un problema que tiene que ver con energía, ¿sí? Es un problema que tiene que ver con medio ambiente y es un problema que tiene que ver con, en general, de manera transversal con todos los aspectos sociales. Y desde el punto de vista de industria, comercio y turismo, ¿cuál es el fomento que se le van a dar o los estímulos que se le van a dar a las empresas para esa transición? Entonces eso estableció un diálogo completamente distinto y se volvió todos ponen. Y en ese todos ponen, para resolver ese problema, comenzamos a encontrar unas alianzas muy interesantes. Comenzamos a ver, por ejemplo, la gran apuesta que hace XM, ¿cierto? En el cual tenemos investigadores que son funcionarios de XM dedicados a la investigación. Que hoy en día XM tenga un laboratorio de investigación es una cosa importante. Un laboratorio que lo tenemos conectado en este momento con la Universidad Nacional, lo tenemos conectado con la UPB, lo tenemos conectado con Alemania, ¿cierto? Para hacer simulaciones, ¿sí? De lo que es el futuro de la red eléctrica, de lo que es el futuro de los mercados. Ajá. Entonces, eso planteó un elemento de cooperación distinto. También nos planteó retos en los cuales nos dimos cuenta que tenemos que andar más rápido de lo que pensábamos, porque muchas de las cosas que planteamos en un momento comenzaron a materializarse más rápido de lo que esperábamos. Y eso lo hemos visto también en la movilidad de personas, de movilidad de talento. Muchos de nuestros investigadores que eran junior, ¿cierto? En la universidad, resultaron rápidamente trabajando para XM, ¿cierto? Porque teníamos que transferir el conocimiento y no podíamos esperar a hacer una capacitación, no, que se vaya la gente a trabajar directamente, venga, ¿qué tomamos nuevo? Y vamos planteándonos nuevos retos. Y al día de hoy, digamos, lo que habíamos planteado en ese momento, en buena medida ya se ha ido cubriendo y ya hay unos nuevos retos a futuro. Esto va bastante rápido y si no se da dentro de un esquema de cooperación, no vamos a poder resolver las incertidumbres. Hay incertidumbres todavía muy grandes, hay otras que se han resuelto. Por ejemplo, el tema de hidrógeno nos plantea grandes incertidumbres en los temas de hacer rentable la captura de carbono y tener la operación de los mercados como tal distribuidos también es un tema que desde el punto de vista regulatorio exige rápidamente entrar, desde el punto de vista de gobierno plantear sandbox, desde el punto de vista de las empresas y de la academia que comencemos a plantear unos experimentos rápidos para que podamos hacer la innovación que requiere esta transición. Entonces, en general ha sido, yo creo que el secreto en resumen es ese, apostémosle a objetivos que sean más grandes,
que los que puede resolver cada uno de los aliados. Gracias, Jaime. No, una gran experiencia, Jairo. Creo que gracias a ti por compartirla. Es súper importante y yo creo que esa escuela que tú mencionas que se ha ido formando en Energética 2030 es importantísima para todos porque como bien lo mencionas, tenemos investigadores en XM dedicados a fortalecer esa Energética 2030 y esto lo hemos construido entre todos. Yo quisiera resaltar eso y me parece que es algo importante que debe quedar de esta conversación. Y para terminar y aprovechando una pregunta que me llega aquí de los asistentes y la combino con la que yo tenía pensada para finalizar con la respuesta de Germán, uno mira a SER, esa agremiación que tiene una cantidad de asociados, cerca de 80, mencionábamos ahora con Germán, donde hay fabricantes de diferentes tipos de generación solar, eólica, geotérmica, biomasa, una cantidad de productores, hay consultores, hay agentes del mercado y hay empresas de otros servicios. Entonces yo creo que ellos tienen un papel súper importante cuando miramos a ese usuario en el centro. Y yo creo que es un papel, Germán, donde de alguna manera también pueden aportar con toda seguridad unos valiosos aportes a esa construcción de cultura del nuevo usuario. ¿Cómo ves, Germán? ¿Compartes eso? ¿Crees que podemos seguir trabajando en culturizar y poder aportarle y desarrollar esas capacidades para que los usuarios puedan tomar las mejores decisiones en adelante? Por supuesto. Hay un trabajo muy grande, un reto muy importante. Cuando hablamos de generación distribuida, básicamente estamos hablando de pequeñas instalaciones del usuario residencial, comercial, de la pequeña industria que está intentando cambiar la forma de producir y de utilizar la energía. Esa es la primera parte. Cuando instala unos paneles solares, ya él está produciendo parte de lo que consume. Y es posible que en algunos casos ya haya excedentes que pueda vender a la red. Y eso cambia totalmente culturalmente el comportamiento y la lógica de este consumidor. Y obviamente hay que profundizar mucho más en eso. No solo es esa parte de producir y consumir, sino cómo manejar la eficiencia, cómo conocer más del sistema, cómo entender el funcionamiento ya en términos de operativos, etcétera. Y eso requiere pues tiempo y procesos que en otros países pues han llevado algunos años. Además se abren posibilidades muy interesantes en el sentido de esquemas comunitarios, colaborativos, digamos, ya no del usuario individual que decide poner los paneles, sino de grupos de usuarios o de nuevos agentes que coordinan entre varios usuarios para colocar redes de este tipo y hacer transacciones comerciales y energéticas. De suerte que hay todo un espacio enorme por desarrollar. Y obviamente tenemos que mirar también en las zonas no interconectadas lo que se puede hacer. Hay mucho por hacer allá con las energías renovables y también requerirá un cambio de la visión que hemos tenido históricamente sobre estas zonas, que era instalar plantas diésel para darle servicio durante unas horas, a plantear energías limpias, autogestionadas, donde los usuarios a través de microredes puedan obtener el servicio. O sea, hay todo un panorama enorme para generar cambios en los usuarios y nosotros pues estamos en eso, por supuesto, es nuestro interés aportar. Tenemos empresas que han venido desarrollando ya ciertos emprendimientos para el manejo de usuarios, de software digamos, para que los usuarios tengan información de cómo es el consumo, cómo es su curva de carga, cómo pueden mejorar la eficiencia, cómo pueden ahorrar dinero. Y ya tenemos algunas empresas que están en eso, ya con usuarios conectados bajo ese esquema. O sea que ahí vamos. Es un proceso, pero indudablemente hacia allá va el país y hacia allá va el sector energético en el mundo. Muy claro, compartimos totalmente esa mirada. Yo creo que no hay mejor forma de cerrar este live XM que agradeciéndoles a ustedes principalmente, Jorge, Jairo, Germán, por esta amable atención a nuestra invitación, realmente muy valiosa para nosotros su participación. Creo que nos permite construir y aportar nuestro grano de arena a esta transición como lo venimos haciendo todos como sector. Agradecer también a los asistentes que estuvieron conectados durante esta charla y simplemente que sigan estando pendientes de nuestras redes sociales porque continuaremos abordando más temas en próximos Live XM. Un gusto y gracias a todos. Gracias, Jaime. Gracias.
Jorge, Jairo, muchas gracias por... Germán, desde el Jorge, Ministerio cuenten con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación a poder y gracias por abrirnos este espacio para compartir lo que estamos haciendo. Gracias, Muchísimas Jorge. gracias. Igualmente, Buen muchas día para gracias. todos. Feliz día. Muy Bien. Bueno, Gracias. hasta luego. Feliz día.